compadece, que no teme a lo que siente. Yo pensé que por la amistad que teníamos merecería otro recibimiento, ¿no? Un aguardiente o algo así. Esto es lo que usted se merece. Y yo no le voy a decir a usted lo que usted se merece. Señora, yo le ayudé. Recuperamos todo lo que usted había perdido. Su banda, su gente, todo. ¿Y me lo agradece de esta manera? Dentro de un instante, usted va a hablar muy poco. Doctores, procedan. ¡Ay, qué feo, Valdés! Otra traición para su niña bonita. Me siento perdido, atado de pies y manos, encadenado, prisionero de Navarro. Tú me dejaste libre. Tú elegiste que las cosas fueran como son. Tú me engañaste. Si me conocieras, sabrías que eso es imposible. ¿Será que me tocó la hora de vivir un amor imposible? Aquí lo único imposible es nuestra relación. ¿Por eso? Entonces, si tú estás tan convencido, déjame hacer mi vida con quien se me antoje, Guillermo del Castillo. No te metas en mis cosas. Y mucho menos te metas en mi cama. Lo que me pasa con ella es diferente y está más allá de la cama. Es algo más intenso, más profundo. Es como si supiera exactamente cómo hacerla feliz. Como si supiera exactamente qué es lo que ella quiere. Entonces me estás dando la razón. Quieres tener una relación con ese narizón. Cada vez que te veo y que te escucho, lo pienso más seriamente. Adiós, Willy. Ella en este momento necesita un hombre que la apoye, que la comprenda, que le haga sentir que puede ser la mejor mujer, la mejor madre, sin dejar de ser quien es. Y ese hombre soy yo. ¿Qué pasa? ¿Qué esperas? Mátame de una vez. Yo no quiero vivir lo que tengo por delante. Meses de sufrimiento y de agonía. No quiero ver la lástima en los ojos de las personas que amo, ¿sabes? ¿Sabes por qué no me mato? Porque pienso en Génesis, en Juan Cruz, en Violeta. No quiero dejarles ese ejemplo en la vida. Pero si ya estamos acá y eso es lo que quieres, me harías un gran favor, Fernanda. Un tiro. Un segundo y todo se terminó. Apunta. ¡Anda, apunta! ¡Mátame! ¡Hazlo! ¡Ay, Mira qué sorpresita, Valdés. Esto le pasa por venir como policía. Usted fue uno de los nuestros. Esto no se hace.
a terminar con el trabajo. Es que no se da cuenta. Yo jamás la hubiera traicionado si usted nos hubiera robado a mi hija. ¡Usted se la robó! Cállese y sufra, porque ahora lo voy a marcar de por vida. Quiero ir a la policía. ¡Wow! Hablar con la DEA, algo. A ver, siento que lo que está viviendo Miguel es injusto. Mira, seguramente la policía lo va a proteger. Sí, Fabiola, además que esta vez no va a estar solo, así que tranquila. Es que tengo un mal presentimiento. Siento que Miguel está en un infierno y no puedo hacer nada para rescatarlo. ¿Pasó algo, Ángela? Juan Marcos, que quedó en buscar a Génesis y no fue por ella. No entiendo qué le pasa. Es otro hombre. ¿Qué esperas para matarme de una vez? ¿Eso no es una trampa? La trampa me la tendió el destino. Aunque quizá no fue una trampa, ¿sabes? Quizá este es el precio que debo pagar por todo lo que sufriste. ¿Tú querías que yo pagara, no? Aquí me tienes. A tu merced, listo para morir. Y terminar con todo. ¡Dispara! Ya falta menos. ¿Sabes qué? Quizás no sea demasiado tarde para, en lugar de matarte, te ayude a seguir viviendo. Samantha se fue con el doctor y seguramente va a regresar muy tarde. La dejaste en libertad, ¿no? Y no puedes soportar la idea de que ya esté con otro hombre. Es que tú tendrías que verlo. Tú no lo has visto, por eso hablas así, porque todo en él es raro, sospechoso. Su apariencia, su manera de hablar, sus misterios. Misterios. Mamá, yo sé que ese hombre esconde algo. Y si yo tengo que aceptar que otro hombre esté con mi Sammy, yo tengo que asegurarme que sea un buen hombre, ¿no crees? Lo que creo es que no deberías meterte. ¿Ah, sí? Pues no. No me parece. Quien esté con mi Navarro va a estar cerca de mis hijos y no puede ser cualquiera. ¿Y qué vas a hacer? Investigar. Saber realmente qué clase de hombre es ese miserable. Digo, el doctor Don Montoya. Sí, sí. En media hora aproximadamente estaré ahí. Quiero que todo salga como lo planeé. No. Supuestamente son todos científicos, empresarios. En fin, lo convenido. Ok, nos vemos. Lady, tú ocúpate de Willy si quieres. Sí, ya te dije que sí. Estoy nervioso. Espero que todo salga bien. Me costó trabajo conseguir a la gente. Así será. Todo va a estar bien. La señorita Samantha acaba de llegar. Perfecto. Ya nos vamos. ¿Es usted? Supuestamente sí. Lo que menos parece es una guardaespaldas. Es la idea, ¿no? De todos modos estoy armada, así que no se preocupe. No se siente inseguro. No. Al lado suyo es imposible sentirme inseguro. Nadie me da ningún dato. ¿Pero por qué no? Tú eres policía. Sí, pero han pasado muchas cosas. Yo trabajaba con Duval y ya viste cómo terminó. Sí, lo sé. Agujereado.
Nadie me tiene confianza como para decirme dónde está Miguel. Y luego nosotros con estas tobilleras magnéticas no podemos ir a ayudarlo. ¿Sabes una cosa, Gustavo? Yo quisiera comenzar una nueva vida con Clara. Mi amor, ¿vamos a acostarnos? Bueno, pues si me lo pides así, ¿cómo negarse? Vamos. Lo siento, ya es hora de dormir. Bye. Bueno, yo me voy. Me tengo que ir porque Juan Marcos quedó de recoger a Génesis y no apareció. Así es que la voy a ir a buscar yo. Eso te tiene muy mal, ¿verdad? Es que, Gus, no puedo creerlo. Veo a Juan Marcos y es como si viera a otro hombre. Pero, ¿sabes? No le deseo ningún mal. Que sea feliz con Laura si eso es lo que quiere. ¿Tú de verdad crees que Juan Marcos y Laura estén juntos? Sí. No entiendo qué es lo que quieres de mí. ¿Cuántas veces más me vas a secuestrar? ¿Me vas a matar y ahora me dices que siga viviendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Fernanda? ¿Mm? ¿Qué es esto? Es una última oportunidad. Sería tan fácil apretar el gatillo y ¡pum! Terminar con tu vida. Pero más difícil es ayudarte a que sigas viviendo. No puedes ayudarme. Otra vez te equivocaste. Porque te vi salir de esa clínica donde comenzaste el tratamiento. Y yo lo sé. Yo sé que no es una de las mejores. Y también sé que ese tratamiento es muy costoso. Y que eres lo suficientemente orgulloso para no aceptar nada de nadie, ni siquiera de mí. ¿Y entonces? ¿Entonces qué piensas hacer? No te voy a regalar nada, Juan Marcos. Voy a devolverte algo de todo lo que saqué. Voy a darte el dinero que necesitas para intentar el milagro de curarte. Doctor Montoya, por fin un cóctel en su honor. Muy amable, gracias. Doctor Montoya, lo felicito. ¿Son ciertos los rumores sobre la droga de la juventud? Bueno, yo pienso que este es el momento de celebrar, de tomar algo. No creo que sea el momento de hablar de trabajo, ¿les parece? Siempre tan reservado. Lo dejo con su hermosa compañía. Muchas gracias. No sabía que era en su honor. Sí, es en mi honor. ¿Y la medalla por qué? Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Bueno, la medalla es porque, bueno, en mi anterior investigación descubrí una droga que lo que hace es regenerar la piel después de quemaduras muy importantes, inclusive. Felicidades. Gracias. Después de disparos. Y pues entrándole a este descubrimiento de esta droga, descubrí pues esto, lo que estoy trabajando ahora, que es la droga de la eterna juventud. Perdón. Ya sabes, yo no tengo amigos ni familia aquí. Y necesitaba hablar con alguien. Es muy fuerte este rechazo. Cuéntame, ¿quién te rechazó? El doctor. ¿Sabe? Fue una fiesta a la que yo estaba invitada con él. Es más, esta es mi invitación. Y en último momento me dijo que no quería ir conmigo. Que quería ir con... ¿Con Samantha? ¿Listo?
Dicen que la venganza es un plato que se sirve bien frío. Y usted, Valdés, me enfrió demasiado. Debe ser por allí, por eso. ¿La otra? ¿La otra? Claro. Pero sí quiero dar las gracias por este honor. Para mí es muy importante estar compartiendo con ustedes este momento tan importante en mi carrera, porque al final de cuentas compartimos algo que es estar horas, días, meses, años encerrados en nuestros respectivos laboratorios, jugando con pipetas, con tubos de ensayos y tratando de descubrir algo que sea realmente importante, que deje huella para la humanidad. Suba con el doctor. No deje solo al doctor en este momento tan importante, por favor. El señor, el doctor Montoya, no nos ve, se va a enojar mucho. Por favor. Muchas gracias. ¿Por dónde? Gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Efectivamente, uno como científico siempre está pensando en la lógica de las cosas y de pronto aparece un milagro. Aparece un milagro que le cambia a uno la vida y que hace que uno de pronto reaccione ante determinadas cosas de una forma diferente, como nunca uno se imaginó. Se siente acompañado, se siente uno feliz y le doy gracias a Dios por eso.